hoy le toca el turno a esta stock. Ya no habíamos analizado stocks desde hace algún tiempo, unos meses. También por lo mismo me voy a concentrar un poco más en Forex o en índices. Digamos que tengo también mis tiempos, ¿no? Hay tiempos en donde me centro más en stocks, hay tiempos en donde me centro más en Forex, índices, hay tiempos también donde me centro más en criptomonedas, etcétera, incluso en commodities. Bueno, estamos analizando o vamos a analizar hoy Tesla. Por ahí en el grupo de Discord me comentaba Bernie sobre Tesla y Apple. Apple quizá lo veamos la siguiente semana o en estos días. También me dice que vienen earnings, entonces eso también puede ser importante para el mercado en general, tanto Tesla como Apple, que sí tienen, digamos, un peso o una relevancia dentro de la bolsa, tanto en el Nasdaq como en el S&P 500. Así que pues vamos a comenzar con el análisis. Vamos a verlo desde el aspecto macro, lo vamos a ver desde el aspecto semanal. Veamos que en el aspecto semanal primero vamos a ir un poquito desmenuzando cómo está el rollo aquí con Tesla. ¿Por qué? Porque bueno, aquí tuvo este movimiento tanto para tomar liquidez y claro, tocar el 382 de Fibonacci. Lo vino a tocar y fue rechazado fuertemente. Digamos que como primera llamada podría intentar alcanzar nuevamente máximos de primera mano. Todavía no está confirmado. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un patrón de cuña ascendente o rising wedge. Lo estamos viendo, digamos, muy claro. Entonces eso también, este patrón normalmente suele ser bajista. Así que vamos a ver cómo se comporta dependiendo también de qué niveles sean los que aquí en este momento Tesla logre aguantar o incluso recuperar. Pues bueno, esta sería, digamos, el Fibo más grande, ¿no? Ahorita lo voy a ocultar, vamos a ir ocultando poquito a poco las cosas para tenerlos un poco más claro. Entonces, ya que sabemos que aquí tocó 382 y que esto dio impulso hacia el 618 de este Fibonacci que tenemos aquí, que digamos ya es un poco de menor plazo, tenemos aquí este Fibonacci y también la canalización bajista. Vean que incluso la rompió temporalmente todo el mes de diciembre del año pasado. Todo el mes de diciembre estuvo bajista. Incluso recordarán que se comentaba, ¿no?, que en este movimiento pues sí hubo un gran sentimiento bajista en Tesla, y que incluso este sentimiento bajista también hizo de alguna forma presión en la bolsa cuando nos encontrábamos el año pasado en diciembre. Recordarán también lo del rally de fin de año, que incluso también se comentó un poco que si Tesla lograba recuperarse podría liberar esa presión en la bolsa, en el Nasdaq, y junto con las demás, claro, empezar a recuperarse. Pues bueno, tuvimos este movimiento que incluso ya no dio totalmente una entrada un poco más confirmada. Vean que incluso fue una recuperación casi totalmente en B, y después, claro, sí dio una entrada justo al toque de la canalización para recuperarla. Vean que la tocó una vez, la tocó dos veces y después otra vez se disparó. ¿Hacia dónde? Hacia la parte alta de la línea morada de la canalización. Entonces de primeras tuvo también otro impulso, tanto seguido primero del impulso primario para recuperarse y después otro impulso que aquí ya completamente estamos recuperando un poquito la tendencia bajista, digamos, y claro, todavía sigue en tendencia bajista un poco, sí, pero ya no como la tendencia bajista que teníamos en estos momentos, que era más acelerada. Pero claro, tenemos esta figura nuevamente de rising wedge que pues claro nos dice precaución. Ahora se me hace algo curioso que primero rechazó el 618, rechazó 618, pero aquí también, si lo vemos en este Fibonacci, ya que tenemos visto este Fibonacci de aquí, lo voy a ocultar también. Y después solamente nos centramos en este Fibonacci. Este Fibonacci es el que ahorita nos está dando, o más bien el que nos dio el impulso de recuperación, etcétera. ¿Tenemos todavía liquidez arriba? Sí, de todos los shorts que hay. Eso me lleva a pensar que incluso si llega a sostener esta zona de aquí, ¿por qué? Porque en esta zona primero está intentando sostener este soporte de aquí. Si lo vemos, digamos, de una manera un poco más, pues digamos, dándole espacio, tenemos aquí un soporte, ¿no? Un pequeño soporte que está logrando mantener. Yo ahorita lo tracé de esta forma, solamente con una línea, y claro, teniendo en cuenta que tenemos otra línea acá del mismo Fibonacci que también
puede por ahora actuar como soporte, no siempre es así, pero puede actuar como soporte. Ahora, este cierre de aquí está intentando, claro, cerrar al alza. La semana cierra tal cual en 2 días aproximadamente, un día y horas. Si cierra la semana por arriba de este soporte, todavía puede haber probabilidades de que esto haya sido una falsa ruptura, así como fue esta falsa ruptura, y que después logre recuperarse. Si logra recuperarse, las siguientes semanas podríamos tener también un movimiento similar al que tuvimos aquí, en donde incluso, claro, nos tome un par de semanas también, quizá en un mes aproximadamente, dependiendo de cómo se mueva también. ¿Por qué? Porque si se mueve de esta forma, pues claro, tendríamos incluso una recuperación para las siguientes semanas muy rápida, muy agresiva. Pero si se mueve de esta forma lentamente, pues claro, podría llevarnos incluso un poco más de tiempo para que la opción alcista primero sea recuperar esta zona y romperla, que esta zona es muy importante también a corto plazo, los 250 aproximadamente. Toda esta zona de aquí primero tendría que romperla para después seguir el alza. Esta figura, vuelvo a repetir que es una figura bajista, sí, pero se puede invalidar como todo. Entonces estamos viendo primero el escenario pues digamos alcista, siempre y cuando logre cerrar nuevamente por arriba de los 212, 213 aproximadamente, incluso 215, como para darle un poquito más de margen. Vean que el high de esta vela, pues bueno, llega hasta los 220. Claro, lo ideal es que incluso el precio logre nuevamente hacer otra vela, digamos de este estilo, y que después comience a recuperarse nuevamente. Incluso puede haber un retesteo a esta zona de aquí con otra vela, y que después este mismo movimiento nos lleve a que el precio desarrolle un movimiento alcista de recuperación, y por qué no incluso de un movimiento alcista que nos lleve al menos a esta zona de acá. ¿Para qué? Para intentar tocar la canalización de la parte alta. Me parece que incluso si llega a hacer esto el precio, esta resistencia que tenemos aquí, que ahorita está, digamos, ejerciendo un poco de presión, podría totalmente invalidarse, podría romperse, y que claro, esto nos lleve hacia la zona de los 300. Eso me parece viable siempre y cuando, claro, Tesla se comporte de esta forma. Ahora, Tesla suele comportarse un poco agresiva, suele comportarse con movimientos también de volatilidad. Me parece que es algo lo más, digamos que entre comillas, algo de las cosas más cercanas, de los activos más cercanos a movimientos, digamos, como Bitcoin, pero me refiero a movimientos, digamos, de largo plazo, ¿no? Vean incluso las mechas que luego salta, o las sombras también que saltan. Entonces vamos a tener en mente un escenario de esta magnitud. ¿Por qué? Porque sí, claro, este Rising Wedge sí se puede invalidar. Ahora, la idea bajista obviamente es que este soporte incluso no cierre por arriba tanto la semana. También el mes ya va a cerrar, ya no falta mucho, y el mes también es importante. Entonces, si en algún momento el mes, incluso tanto la semana como el mes, este cierre mensual y semanal va a ser muy importante para Tesla. Entonces, si en algún momento Tesla no puede cerrar al menos por arriba de este pequeño soporte de los 215, pues bueno, esto sí podría dar indicio de que el precio pueda caerse primero hacia la zona debajo de los 190, y que claro, después de ahí pues tener un movimiento más a la baja hacia los 150. O sea, podríamos caer todavía hasta esta zona. ¿Por qué? Porque también aquí hay liquidez, y claro, sería nuevamente la parte baja de la canalización. Estos dos escenarios están, claro, aquí digamos que estamos en una parte un poco intermedia, pero con un poco más de probabilidades alcistas por el impulso previo que tuvimos. Pero recuerden que ese impulso claramente se puede ver invalidado si en algún momento la fuerza bajista ejerce mucho más presión, y esto lleva al precio, pues bueno, a caer un poco más agresivamente. Ahora, en el marco diario, que también esto es importante, vean que este cierre nuevamente, ya llevan 2 cierres por arriba de la zona. Incluso mañana, si en algún momento la bolsa se recupera, porque también la bolsa digamos ha estado cayendo desde ayer, si la bolsa logra recuperarse, tener un movimiento, y mañana incluso Tesla logra sostener al menos esta zona, todavía aumenta las probabilidades de que el movimiento se extienda, pues al menos mínimo a tocar la parte alta de la canalización nuevamente.
e incluso me atrevo a decir que también podría tocar todavía esta zona de aquí. O sea, esta zona de aquí podría nuevamente tocar la Tesla, siempre y cuando, pues bueno, aquí también tendrá otra prueba muy importante, que si en algún momento logra también romperla, y que claro, esto sería incluso la confirmación de que un movimiento podría ejercerse al alza, sí podría ser incluso la ruptura tanto de, bueno, alcanzar este nivel, primero sostener este nivel, después alcanzar este nivel y romper esta resistencia de la canalización bajista, claro, tener un cierre por arriba de los 260, y esto casi ya sería, digamos, un movimiento cantado hacia los 300. ¿Por qué? Porque vean toda esta liquidez que tenemos en estas zonas de stops. Entonces eso me da un poco de esperanza para Tesla. Pero claro, si en algún momento la bolsa comienza a reaccionar de forma negativa, pues sí, Tesla puede tener un movimiento mucho más fuerte a la baja. Entonces hay que tener en cuenta, también tenemos aquí un gap bajista que ejerció presión con los earnings. Los earnings salieron, ¿no?, menor de lo esperado, pero pues claro, eso dio indicio a un movimiento a la baja hacia esta zona. Podremos recuperarnos. Yo creo que todavía hay probabilidades, siempre y cuando no pierda esta zona. Incluso todavía me atrevo a decir que si en algún momento, y como lo dije hace rato, si en algún momento logramos aguantar, digamos dándole un poquito de espacio, esta zona de aquí, o más bien ajustándolo un poquito más, digamos que si esta zona logra aguantar, todavía podemos tener un indicio, podría haber un cierre, una apertura negativa, digamos que podríamos, digamos, subir un poquito, recuperar la zona, y al inicio de mes romperlo, falsa ruptura, digamos, nuevamente, porque Tesla también podría hacer esto, y después recuperación hacia este nivel, en donde aquí podremos ver un movimiento similar a este. O sea, eso me haría un poco más de sentido, siempre y cuando también veamos este desarrollo de aquí. ¿Por qué? Porque aquí tampoco me da un indicio, yo le llamo un rompestops. Claro, este rompestops fue también precedido del gap, pero aquí, por ejemplo, también podría haber un último rompestops hacia esta zona, y de esta zona recuperarse. Claro, incluso la entrada, al ver una recuperación en este nivel, se podrían plantear ya desde aquí un long con un stop justamente debajo del rompestops, porque ya no debería de volver aquí para llegar a esta zona, y también, claro, para llegar a esta zona. Claro, hablo de un movimiento que nos podría llevar pues algunos meses, ¿no? Yo estaba planteando un poco de un escenario alcista en bolsa en estos próximos 2 meses, pero aquí estoy un poquito en duda si en realidad el lado alcista se va a dar en estos 2 meses, octubre, noviembre, o también si se da en diciembre o enero, o incluso también si se da en enero, febrero. Digamos que estos meses podrían, o sea, digamos que estoy todavía en duda en qué momento se va a dar, porque la bolsa, pues bueno, tendría ya que estarse recuperando en los siguientes días. Tiene el tiempo contado dependiendo del escenario que quiera hacer. Entonces, pues bueno, vamos a estar pendientes si en algún momento Tesla hace un escenario como este, para incluso meternos o intentar una operación en long. Así que pues bueno, sin más, dejo el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Hasta luego.